Buen día, familia. Es un privilegio estar nuevamente con cada uno de ustedes estudiando pues, la palabra de Dios, y el capítulo que nos ocupa para el día de hoy es el capítulo 20. Ya casi estamos concluyendo pues con nuestro estudio del libro de Juan. Así que vamos a pedirle al Padre que nos acompañe en el estudio de este libro. Oramos. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por habernos levantado y permitirnos estar en este lugar. Permite, Padre, que ahora que vamos a estudiar este interesante capítulo, tu Santo Espíritu nos acompañe y nos permita pues extraer una buena lección para nuestra vida del capítulo 20. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este capítulo es un capítulo interesante. Básicamente está dividido en tres partes, tres tópicos. La primera aparición de Jesús a María Magdalena y a las mujeres. La aparición de Jesús a sus discípulos en el aposento alto. Y la aparición ya cuando está pues Tomás y es reprendido por Jesús debido a su incredulidad. Y hay algunos aspectos interesantes en el capítulo que muestran el interés de Dios por la salvación de la humanidad. Y eso es lo que vamos a estar pues viendo en este libro. Voy a leer textualmente de la Biblia. Dice a partir del versículo 1: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que andaba con Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviendo ella, le dijo: Raboni, que quiere decir traducido maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y aquí me voy a detener, pues es la primera parte de este relato. Como podemos ver, los discípulos aún no habían comprendido lo que Jesús venía diciéndole desde el inicio de su ministerio.
no habían entendido la razón de ser de por qué Cristo había venido, los había seleccionado. Y pese a que Cristo les había explicado todo el plan de su estadía en la tierra, ellos se habían resistido, se habían negado a entenderlo porque ellos tenían pues un pensamiento en su cabeza. Como todo judío del tiempo de Cristo, los judíos esperaban al Mesías con planes terrenales. De alguna forma, la religión se había vuelto parte de la cultura política de aquella nación. Y el hecho de que ellos vivían pues oprimidos en esa situación, en ese momento de la historia, por Roma, pues ellos esperaban más que un Salvador que le ofreciera vida eterna, que le libertara de la mayor opresión que el ser humano tenía, que era el pecado. Ellos esperaban un rey que vendría a libertarles del yugo de los romanos. El pueblo de los judíos, Israel, había vivido, pues si usted es un estudioso de la Biblia, había sido un pueblo que por no escuchar la voz de Dios y por vivir en constante oprobio, pues vivía cayendo en diferentes situaciones. Fueron presos de muchísimos reinos y este caso no era la excepción. Pero en este momento de la vida de ellos esperaban el Mesías. Ellos sabían que estaba a punto de llegar, pero tenían otros planes que no eran los planes de Dios. Y entonces los discípulos, al igual que el resto del pueblo, tenían el mismo pensamiento. De hecho, la preocupación de Jesús la vimos cuando estábamos estudiando el capítulo 17 de este libro, de que ellos pudieran pues comprender la misión que Jesús le habría de poner en sus manos, que entendieran y que alcanzaran la unidad, porque ellos vivían en constante pugna de quién sería el mayor, y por eso usted encuentra a Jesús orando por la unidad de los discípulos, como bien estudiamos en ese capítulo 17. Pero todavía ellos no habían comprendido. Era necesario una manifestación más del Maestro para que el plan de redención continuara en marcha. Y entonces vemos a Jesús apareciéndosele a María Magdalena y en lo particular ocurre una escena muy importante en la cual el comentario bíblico adventista define como la confirmación del plan de redención a través del sacrificio de Cristo. Y es cuando Cristo le dice a María Magdalena que no le toque aún porque no ha subido al Padre. ¿Y cuál era la intención de Jesús, pues, de subir al Padre? ¿Para qué Jesús tenía esta intención? Bueno, básicamente lo que Jesús quería confirmar, según menciona el comentario bíblico adventista, es que él necesitaba confirmar que su sacrificio había sido aceptado y que el Padre le confirmara que el plan que ellos habían planteado desde antes de la fundación del mundo había sido alcanzado con éxito, por lo menos la etapa de su muerte. Y entonces por eso Jesús, antes de presentarse a sus discípulos, fíjense que los discípulos fueron y ninguno pudo verle, aunque María sí lo vio, y aún así María pues no lo pudo tocar, porque Jesús necesitaba confirmar que su plan se había cumplido con éxito. Así que él le dice a María, ve, cuéntale a mis hermanos y dile que voy a mi padre y a su padre, y a mi Dios y a su Dios, y entonces me les presentaré. María sale con gozo a contarles. Imagínense ahora los discípulos llenos de incertidumbre, tratando de entender lo que había ocurrido, mientras Cristo está pues presentándose al Padre, pues ellos siguen entonces escondidos allá en ese lugar donde habían tenido el último encuentro con Jesús, preocupados
asustados. Imagínense, ahora se le añade una confusión más. Y entonces llegaron a aquel lugar, Pedro y Juan, que fueron los discípulos que habían tenido este encuentro con Jesús, o que habían ido al sepulcro, mejor dicho. Y entonces vuelven y le dicen, al parecer, pues el maestro resucitó, pero todavía la duda se apodera de ellos. Y es allí entonces donde inicia la segunda parte del capítulo, en el versículo 19, que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora aquí Jesús se presenta, ya habiendo confirmado con el Padre el éxito de su misión. Entonces ahora Jesús se presenta a sus discípulos. Y se presenta con la intención de pedirles, de mostrarles, pues, el hecho de la importancia de lo que él había hecho. Ahora, como dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 84, pasa a vosotros, se titula, de la escritora norteamericana Elena Harmon de White. Ellos ahora entienden los textos bíblicos que Cristo había presentado a cada uno de ellos. Ahora ellos entendían las palabras de Cristo cuando Cristo les dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y una vez que vaya al seno de la tierra, Dios lo iba a restaurar en 3 días. Ahora todo cobraba sentido. Ahora era más fácil entender cuál era el plan de Dios. Y ahora ellos estaban listos para recibir la gran comisión. Ahora Jesús entonces, puesto en medio de ellos, les da una orden y les dice, versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y los costados, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Ahora ellos estaban listos para asumir el compromiso de la misión de predicar, completar la última fase del plan de redención y permitir ahora al Espíritu Santo tomar el control de la misión que ellos debían de llevar. Cabe destacar que esta primera recepción del Espíritu por parte de los discípulos, una recepción especial, como así se describe en el capítulo 84, el deseado de todas las gentes, era con la intención de prepararles para llegar al día del Pentecostés. Y de hecho, esta recepción del Espíritu permitió a los discípulos aclarar dudas, permitió a los discípulos alcanzar el carácter de Cristo y los llevó incluso a pedirse perdón allá en el aposento alto, en el libro de Hechos capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante. Los llevó a ellos a reflexionar de la importancia de unir sus corazones y sus mentes en un solo propósito, alcanzar la verdadera unidad, tal y cual como Cristo había orado en Juan capítulo 17, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y entonces esta recepción del Espíritu por primera instancia, esta recepción especial, movió todas las bases para que cuando ocurriera el evento en el cielo de Jesús ser entronado una vez más, ahora como el Redentor de la humanidad, pues el Espíritu Santo pudiera derramarse sobre ellos y se pudiera alcanzar a la mayor cantidad de gente de la diáspora en aquel momento. Entonces, es muy importante entender, y aquí hay una lección para nosotros. Nosotros tenemos planes, tenemos ideales, y de alguna forma hemos llegado a la iglesia, hemos conocido a Cristo.
y nos hemos formado pues una historia de lo que representa Cristo y la religión para cada uno de nosotros en nuestras vidas personales. Si yo pudiera preguntar a cada persona que escucha este tema, que ve este video, pues podría recibir múltiples respuestas de lo que la gente entiende representa la iglesia o Cristo en su vida en lo personal. Y sin ánimos de equivocarme, me atrevería a decir que, como ha ocurrido en toda la historia, la mayoría de la gente está confundida y no conoce realmente el propósito por el que Dios nos tiene aquí. Pudiera yo citar algunas situaciones. Mucha gente entiende pues que la iglesia es un club en donde yo me reúno con distintas personas de manera social, de manera amistosa, compartimos algunos textos de la Biblia en ese proceso, pero mi visión de la iglesia es un club. Básicamente, un lugar donde voy, me reúno con otros y veo un show, veo un espectáculo cada semana que voy. Quizás a otros los veo allí buscando una purificación porque entiende que hay algo en ese lugar que él no tiene y que necesita, pero que aún no lo ha alcanzado. Y vemos ahí a gente pues tratando de expiar o de purgar la culpa, yendo a un lugar o haciendo cosas para alcanzar ese perdón y esa expiación de sus culpas. Vemos a otros que con ánimo y ahínco el Señor los ha redimido y ellos fervientes y con responsabilidad de cara a ese llamado están ahí para hacer que otros conozcan lo que ellos han conocido y ha transformado sus vidas. El punto aquí es que distintas concepciones hemos tenido o tenemos de cómo llegamos a la iglesia y para qué es la iglesia. Pero en este capítulo 20 se sientan las bases para entender que la iglesia que Cristo fundó mientras estuvo acá en la tierra y dejó hasta que Él vuelva, tiene como objetivo cumplir la última fase del plan de redención. La misión para aquellos que fueron antes de Cristo era lograr expiar su culpa a través de sacrificios, a través de señales y símbolos, y de alguna forma con su testimonio el pueblo de Israel tenía que atraer a otras naciones. Pero ellos no hicieron ese cometido, sino que por lo contrario fueron una causa de oprobio, una mancha, y mal representaron al Señor. De allí que Cristo los desecha como pueblo y entonces admite ramas injertas, así como lo presenta Pablo. Pero ahora, a través del ministerio de los discípulos, a través del establecimiento de la iglesia de Cristo en esta tierra, el hombre tiene la responsabilidad de presentar al mundo con poder, con el espíritu de Cristo en su corazón, presentar la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de perdón de los pecados y la necesidad de recibir al Espíritu para que otros más, a través del testimonio, y es por eso que Cristo dice en Mateo 24:14, y será predicado por este evangelio por testimonio de las naciones, y entonces verá el fin. Nosotros necesitamos alcanzar esa estatura donde la gente pueda ver en nosotros que realmente Cristo ha cambiado nuestro carácter y decidan a través de nuestro testimonio, nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones de trabajo, nuestras relaciones sociales, puedan ver a Cristo y puedan reconocer su grandeza y puedan entregarse a Él. Básicamente lo mismo que se le había pedido a Israel y no pudieron cometerlo. Jesús ahora le da esta antorcha a los discípulos. Ahora, aparentemente, la obra quedaba en manos de los hombres. Pero realmente siempre la divinidad ha estado detrás de cada
de cada tramo del plan de redención. Ahora el Espíritu Santo debía tomar posesión de los hombres para que el carácter de Cristo sea dibujado en sus caracteres y entonces el hombre pueda llevar la salvación a todo lugar donde se encuentre. Es importante que nosotros entendamos que así como para los discípulos era menester aprender cada lección que Cristo pudo darles en esos 3 años y medio que estuvieron, nosotros debemos someternos a la influencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo cambie nuestros caracteres y nos haga cada día parecer más a Cristo, con la finalidad de que ese carácter pueda alcanzar a los demás. La iglesia no es pues un club social en el que yo voy, me divierto, hablo con amigos, escucho quizás un sermón, una prédica, regreso a mi casa y todo lo demás sigue igual. La iglesia no es un centro en donde yo voy a librarme de la depresión, aunque eso ocurre, no es la misión de la iglesia, en donde yo voy a expiar culpas. La iglesia es el medio que Dios dejó en esta tierra establecido para la salvación de las almas, para que la gente conociera a Cristo Jesús. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos, no está hablando de manera personal. Si ustedes que son mis discípulos dicen que fulano no le va a ser perdonado su pecado, no se lo van a perdonar. No es la intención de lo que Jesús está diciendo allí. Jesús está dando la autoridad a la iglesia de evaluar y de presentar elementos que van a ser incluso sellados en el cielo, porque Cristo en ese momento está dándole todo el poder y toda la autoridad a la iglesia de hacer en la tierra. Entonces, cuando Cristo da su espíritu, como yo digo cuando estoy predicando en una iglesia, Dios no le va a dar su espíritu a la gente para que hablan de un banco. O si yo estoy sentado en un banco de iglesia de manera inactiva, no piense yo que voy a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser recibido, como he dicho en otras ocasiones, por este medio, para que nosotros cumplamos la misión. Y el objetivo de conseguir poder, Cristo lo definió claramente en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder, y cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, la intención de recibir, de ser llenos a plenitud por el Espíritu de Dios, es presentar evidencias de lo que Cristo hizo y de la salvación. Así que lo que Cristo está estableciendo en este capítulo es algo que va a perdurar, y como él mismo dijo, la muerte y el Hades no tendrán poder, porque ella va a prevalecer. Y entonces entramos a la recta final, al último capítulo, la última parte del capítulo, en donde vemos a el mayor enemigo de la obra del Espíritu. Sí, así como usted lo escuchó. El mayor enemigo de la obra del Espíritu. Y es la incredulidad. Y por eso Cristo fue tan severo con lo que ocurrió con Tomás. Vamos a leer a partir del versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos estaba en este caso Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces respondió
y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La incredulidad es el enemigo de la fe, es el antónimo de la fe. Si yo no puedo creer sin ver, lamentablemente yo no voy a heredar el reino de los cielos. Es necesario, como dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el que galardona, Él es quien premia a todos aquellos que reciben el nombre de Cristo. La fe es muy, muy importante. Y usted se va a encontrar que hoy en día la multimedia, la cultura, trata de erradicar de la mente de los hombres la fe. ¿Y cómo lo hace? Sencillo. Hay una capacidad que los medios sociales, las redes, la multimedia, los dispositivos electrónicos han ido eliminando de la gente. Y nosotros lo vemos en nuestros hijos y quizás no lo apercibimos. Y es la creatividad, la capacidad de imaginación que tiene el hombre. Junto con la creatividad, sin darnos cuenta, también se está yendo la capacidad de creer sin ver. El consumo de los medios de comunicación de alguna forma impiden que yo pueda formarme una idea en mi cabeza, en mi mente, y que yo pueda ejercer la fe como tal. De allí que el enemigo ha tomado el control de lo que la gente piensa. Es uno de los mejores medios para educar sobre cosas erróneas. Y así que yo soy esclavo de lo que contemplo y la incredulidad se apodera de mí. Hay gente que se ha dedicado a desmitificar los milagros de Cristo incluso, buscando una explicación lógica y racional a un milagro, donde un milagro es eso, un evento sobrenatural que ocurrió por la voluntad de Dios y que no tiene de ninguna forma explicación. La incredulidad es el peor enemigo de la fe. Y entonces Cristo fue bastante severo aquí con Tomás, diciéndole: porque tú viste, creíste. Dichosos, bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Y allí nos abarca a nosotros que no tuvimos la experiencia de ver a Cristo resucitar, pero por la fe en las palabras de alguien que nos predicó, hemos aceptado esta verdad y nos hemos acercado a los caminos de Dios. Finalmente, en este capítulo es donde se encuentra el propósito del libro de Juan en los últimos 2 versículos, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Familia, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Sobre nosotros se ha depositado el cumplimiento final del plan de redención. Hoy tú y yo, tú que estás escuchando este sermón el día de hoy, tienes la responsabilidad de dejar que el Espíritu Santo llene tu vida, porque de eso depende de que mucha gente se salve, conozca a Cristo o no lo conozca, de que sea guiado a la verdad o sea extraviado al error. Es por eso que nuestra oración todos los días de nuestra vida es solicitar ser llenos a plenitud del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios guíe los destinos de nuestra vida y guíe el destino de la gente que está a nuestro alrededor. Por eso usted va a encontrar en Isaías este relato que hemos tomado como la guía para decir que somos atalayas. Y si nosotros no damos voz certera a la gente de los tiempos en los que estamos viviendo y de la realidad del mundo en el que nos encontramos, vamos a ser hallados culpables,
por no haber dado la voz de alerta, no haber dado la voz de alarma a la gente. Y entonces esa sangre va a caer sobre nosotros, como bien describe el libro de Isaías. Y si nosotros damos la voz de alerta y la gente no escucha, bueno, pues ya cumplimos con nuestra misión, con nuestra parte, porque no nos rechazan a nosotros, sino que rechazan a Cristo y al Espíritu de Cristo que está en nosotros. Pero nosotros necesitamos revestirnos del Espíritu de Dios, llenarnos de Él para cumplir la misión y que la gente pueda no escuchar nuestras palabras, sino ver nuestro testimonio y puedan ser convencidos. Así que vivimos en la etapa final de la historia de este mundo, donde se está jugando la última ficha que va a poner fin al pecado. Creamos, hermanos queridos, que nosotros hemos sido comisionados por Dios para hacer este trabajo. Y asumamos nuestra tarea con responsabilidad, sabiendo que nos queda poco tiempo. Dios te bendiga en esta hora y te quiero invitar que allí donde te encuentras, inclinemos el rostro para hablar con nuestro Dios. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque el hecho de que Cristo fue levantado de los muertos, ascendió a ti y presentó sus heridas como el precio del pago por el perdón de nuestros pecados, y eso fue confirmado y aceptado, sabemos que hay salvación y redención en su nombre. Así que, Padre Celestial, te pedimos aceptar con todo nuestro ser ese sacrificio para que su sangre sea efectiva en nosotros. Y así como Pablo dijo, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Permite que nosotros vivamos a la altura de esa responsabilidad de asumir esa sangre sobre nosotros. Y permite que nosotros abramos nuestra influencia a su Santo Espíritu para que Él transforme nuestro carácter y nos transforme al carácter de Cristo, para que la gente que nos vea entienda que tú nos has salvado. Te presento a cada persona que esté escuchando quizás este mensaje en esta hora. Permite, Padre Celestial, que este mensaje pueda surgir el efecto de que la gente pueda reconocer que existe salvación y vida eterna en Cristo Jesús, que abandonen la incredulidad y que permitan que el Espíritu de Dios transforme sus vidas. Es por el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.